Hola a todos, soy Daniel Gómez, bienvenidos a esta exposición para la clase número 7 de la asignatura de lectura y escritura de textos académicos de la carrera de Educación Básica. Por favor, les invito a tomar notas de aquello que les resulte significativo para luego compartir en la clase sincrónica digital esas notas en una conversación juntos. La lección que presentaré a continuación tiene por título Investigar la experiencia de práctica educativa 2. Dice así: 1. Suscitar la cuestión pedagógica. Bien, situarse como investigador de la experiencia, como investigadora de la experiencia, es colocarse ahí donde acontecen las vidas y el vivir. Lo inesperado, las dificultades, la belleza, las maravillas. Es colocarse en lo que nos conmueve. Es un lugar hecho de una actitud que busca que el saber llegue a formar parte de uno. Y así, este saber dé forma a una manera de vivir en relación. No se pretende un saber universal y distanciado de quien uno es, sino un saber encarnado, hecho carne con uno. La actitud es, según Nuria Pérez de Lara y José Contreras, la de dejarse sorprender por lo que ocurre, la de atender y escuchar lo que la realidad nos muestra, la de abrirse a los interrogantes que nos suscita el mundo, la de preguntarse por lo que significa eso que nos pasa, la de explorar el sentido, los sinsentidos de la experiencia y de las condiciones en que tales experiencias se experimentan. Por ello, en este tipo de investigación, lo que se trata de comprender está siempre movilizado por una inquietud que se sostiene en primera persona, y en la cual, no siendo posible de otro modo, está implicada la propia subjetividad. No hay forma de expresar la experiencia de la investigación sin expresarse subjetivamente como quien ha realizado ese recorrido. Uno es quien se va encontrando, quien se va encontrando con la realidad de las personas, con el escenario de estudio y con la lectura de los textos que van alumbrando las búsquedas de sentido. Y este recorrido es un recorrido de preguntarse por lo que revela la experiencia en una continua apertura a los saberes de otras y de otros, saberes que van abriendo las comprensiones hasta hallar la palabra más fiel para nombrar no la realidad, sino el sentido. Las respuestas a las preguntas pedagógicas no radican en la descripción, explicación de la realidad, sino estas respuestas radican en iluminar la tensión en la que esta realidad respira. En el momento en que una investigadora o un investigador vive esa tensión, se apodera de ella o de él una inquietud, desde la que bullen preguntas hacia qué nos revela la experiencia educativa. Pregunta: ¿qué hay de educativo en esta experiencia concreta? Preguntarse por el sentido es hacerlo por lo que significa en última instancia aquello. ¿Qué nos dice? ¿A dónde nos conduce? Más que querer acotar las dimensiones de la realidad a fuerza de falsear su naturaleza, la cual siempre, esa naturaleza, nos interroga sobre los propios límites que le imponemos a nuestra comprensión. Debido a esa inmensidad de la realidad, solo se pueden hacer comprensiones transitorias de las preguntas que se abordan en una investigación. Tanto las preguntas como las experiencias que revelan estas preguntas son de naturaleza abierta a nuevos
sentidos y, por tanto, son preguntas que nos interrogan cada día. Tiene esto que ver con lo pedagógico, como un saber elusivo, escurridizo, que no se deja atrapar. El saber pedagógico no se deja fijar más allá de la provisionalidad de su relación permanente con la experiencia singular y con la pregunta, siempre por volverse a hacer, acerca de lo que pueda ser pedagógicamente adecuado en cada situación. Pregunta, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo lo puedo saber? La pregunta acerca de qué es o no es adecuado en la práctica educativa es la preocupación que desde el fondo va emergiendo a lo largo de los textos de una investigación. Lo único que se puede hacer es ordenar el pensamiento a través de la escritura, a través de la lectura de fuentes literarias que nos ayudan a mirar, a pensar, a nombrar, a poner palabras, y a través de conversaciones con otras personas implicadas en el estudio. Todas estas actividades funcionan como orientadoras hacia ciertos caminos pedagógicos, y así la investigación mostrará no respuestas, no conclusiones, no resultados, no soluciones, sino todas esas posibilidades e incertidumbres que se han ido entretejiendo en los textos que escribimos. En dichos textos se trata de aproximarse a la experiencia vivida, escribiendo de tal manera que quien llegue a la lectura de esos textos después pueda verse a sí mismo vinculado a ella y captar la situación la situación escrita en cuanto algo que le da que pensar. La propuesta es trasladar la experiencia al lector, a la lectora, y abrir en ella, la reflexión acerca de la cuestión pedagógica. Para ello es preciso distanciarse del texto, que en un momento se escribe, para no caer en el subjetivismo, o sea, en el error de atender solamente a las formas de afectación subjetiva. La idea es ser mediador sin ponerse demasiado en medio. Nada más lejos, ya que el tipo de saber pedagógico al que nos referimos aquí se mueve entre lo subjetivo y lo objetivo, esto es, entre el interior y el exterior, que necesita mirar, este saber pedagógico necesita mirar hacia adentro tanto como hacia afuera. Uno sale a peregrinar como educador, como educadora, y como tal ya lleva incorporada una visión de lo pedagógico. Y es en el siempre renovado e inseguro trayecto donde el educador pone en serio peligro sus ideas y expectativas. Es en su recorrido, en su trayecto, donde el educador pone en serio peligro sus prácticas y sus entendimientos. ¿Para qué investigar? Si no es para abrirnos a nuevas formas de comprender la experiencia educativa. Es el sentido que en la experiencia educativa exploramos lo que termina por alterarlo a uno, pasando a ser parte de su cuerpo hasta transformarlo. En suma, la pedagogía solo existe encarnada. Y aunque lo que investiguemos no sea nuestra propia experiencia, cobra significación pedagógica al resonar en nosotros en tanto que experiencia, al encontrarle un sentido educativo propio. Esto es, al encontrarle un sentido que se encarna, que se incorpora en nosotros, que nos interpela a nosotros mismos respecto a lo que es pedagógicamente adecuado. 2. Escribir al filo del extrañamiento. Según Max van Manen, la fenomenología, así como la poesía,
pretende ser silenciosa mientras habla. Quiere ser explícita mientras explica. Así pues, leer o escribir fenomenológicamente requiere que seamos sensibles, sensiblemente atentos al silencio que hay en torno a las palabras mediante las cuales intentamos desvelar el significado profundo de nuestro mundo. Hasta aquí la cita de Van Manen. El viaje de la escritura, un viaje hacia lo desconocido, es contrario a la programación. La escritura nace de uno mismo, de dentro, y va hacia afuera, y vuelve a uno, y va hacia afuera en relación. La escritura nace en el espacio fértil e intangible en el que confluyen los diferentes textos de la experiencia. El texto de lo que pasa, el texto de lo que les pasa a los otros, el texto de lo que nos pasa a nosotros en todo ello y el texto que tratamos de escribir. Juntos dan forma a un entramado que al mismo tiempo manifiesta y sostiene ciertos sentidos pedagógicos, crea sentidos pedagógicos. La vida cotidiana, en un contexto educativo, al haber intentado permanecer, cuando intentamos permanecer receptivos y sensiblemente atentos, como dice Van Manen, moviliza algo en nosotros dejando una fisura en lo sabido, en lo pensado, en lo sentido, una fisura que tenemos que escribir para poder comprender, para que la vivencia pase al buen resguardo del cuerpo, al buen resguardo de lo sabido por encarnado, de lo sedimentado tras la afectación causada por lo ajeno. Para darle la oportunidad de elaborarse como experiencia y de esta manera no acabe en el olvido. Y es que, como decía Hannah Arendt, se escribe más que por necesidad, por obsesión, y se escribe con pasión o no se escribe. Escribir es amar el mundo a través de la comprensión. Y si hay cálculo, si hay censura, la escritura atestigua la falta de vitalidad. Hasta ahí palabras de Hannah Arendt. Quien investiga la experiencia educativa se dedica a tejer vínculos entre los choques de los acontecimientos vividos junto a las personas del estudio, los choques entre las preguntas y las inquietudes pedagógicas y entre la propia escritura. Pues tal como dicen Jean Clandinin y Michael Connelly, la investigación transcurre dentro de una relación entre los investigadores y los practicantes. La investigación transcurre dentro de una relación entre los investigadores y los participantes, que está constituida como una comunidad de atención mutua. En la escritura de investigación se trata de evitar buscar la resolución de las cuestiones que aparecen trenzadas en la práctica educativa en el contexto de indagación. La orientación de esta investigación no consiste, por tanto, en la de elaborar hipótesis o construir un conjunto de técnicas para intervenir. No van de eso los textos de experiencia, sino de dar vida a las preguntas y dudas que a medida que se investiga se nos suscitan. Los textos van de sostener los interrogantes y construir otros nuevos, siendo cada vez un nuevo inicio, porque tras cada escritura hay algo en uno que se ha modificado y asimismo va mutando aquello sobre lo que se reflexiona. La mutación es doble, interna y sobre el objeto sobre el cual se reflexiona. La función ética de la escritura es entender
no juzgar, no emitir un juicio, sino impedir que se emita. Detener el juicio, detener esa frase que se nos viene a la cabeza para poner una etiqueta. Eso es lo que se ha de impedir en la escritura. Si la escritura tiene una condición moral, es precisamente esa, la de hacer imposible que se pueda emitir un juicio. Ni se culpa, ni se disculpa, se expone. Se expone para poder comprender todos los espectros que tejen el acontecimiento. Hemos de pensar, como educadoras y educadores, qué sentido tiene para nuestro trabajo la escritura. ¿Cuál es el sentido de escribir? A lo largo de la investigación, llevamos siempre con nosotros, con nosotras, inseparable compañero, un cuaderno de notas, el cual utilizamos a modo de diario de la experiencia en el trabajo de campo para constatar lo que nos pasaba en lo que pasa. Lo hacemos colocando nuestra mirada desde la ignorancia para ordenar el pensamiento y las sensaciones que vamos captando. Registramos las impresiones que recibimos durante la jornada, las percepciones. Y luego reflexionamos acerca de qué es lo que nos llevó a registrarlas. Incluso registramos las tonalidades del ánimo y las afecciones. El cuerpo. ¿Cómo están los cuerpos? Los suyos, los nuestros. A veces un rostro, un gesto, un movimiento capturan nuestra atención al completo. Hay en el día, si prestamos atención, algunas percepciones, expresiones, acontecimientos que, al mirarlos como nuevos, pueden contarnos o decirnos algo que antes permanecía enmudecido. Al indagar y profundizar en ellas, esas cosas aparentemente cotidianas suelen devolvernos algo significativo. Es la propia extrañeza, ¿vale?, respecto a nosotros mismos lo que hace que podamos percibir esas cosas. Extrañeza en el sentido de extrañarlas y extrañarnos para hacerlas nuevas y poderlas percibir. Hacer, por así decir, hacer de lo familiar algo extraño, dice Hans-Georg Gadamer. Al fijarnos en lo que sucede en la exterioridad de nuestra conciencia, nos estamos fijando también, y paradójicamente, en algo que tiene que ver con nuestra forma de vida. Las sensaciones de perplejidad son experiencias que, de modo intuitivo, sabemos que simbolizan algo. Aunque no sabemos muy bien qué, al menos hasta que la escritura nos asiste para narrar tales sensaciones ligadas a los pensamientos que se nos despertaron. Quien escribe, más que conocerse o saber, lo que quiere es ver a través de sí. Como investigadores de la experiencia, pensamos con lo vivido o a través de lo vivido, a partir de un juego de posibilidades salido de nuestra sensibilidad y de nuestra imaginación. Pero no es un pensar aislado, sino un pensar en relación con las vidas de las personas implicadas en el escenario. Intentamos relatar las situaciones de las personas viviendo cerca de ellas, conversando con ellas y contando sus historias, entramadas con las cualidades pedagógicas que nos desvelan. A menudo tratamos de ver el devenir. A veces no hay nada extraño y nos situamos en el acontecimiento para mirar cómo pasa lo que está pasando, estudiando el acontecimiento no por lo que causa, sino por su sustancia, porque la realidad tiene más formas de las que el investigador puede anticipar
o imaginar. Se trata de acercarse a las vidas y a las historias de las personas y, a través de las escenas, de las relaciones, de las anécdotas, de los relatos, generar textos que muestren cómo de variado es el mundo del contexto de investigación. Que muestren cómo de variado es el mundo del contexto de investigación. Es decir, cómo cada persona experimenta la relación consigo misma, con los otros y con el mundo de diferentes maneras. Y cómo eso está relacionado fundamentalmente con la historia singular de cada uno, de cada una, con sus modos de sentirse y de vivirse, de manejarse, y con los que sucede, y con lo que sucede en la convivencia y en el escenario. Aquí estamos entendiendo la tarea educativa fuertemente unida al pensamiento y a la actividad de la escritura. Necesitamos narrar la experiencia de investigación en la cual la práctica educativa constituye el tema de lo que se escribe. Y el tema no es otro que el centro del acontecimiento, de la anécdota que narramos, donde se nos hace imprescindible extraer el potencial de pensamiento pedagógico. Al narrar un acontecimiento, nos preguntamos por el sentido que posee, que encierra, por lo que nos da que pensar el acontecimiento. El educador o la educadora escritora intenta aprehender la esencia de alguna experiencia bajo una forma literaria, una expresión genuinamente artística que no es solo representativa o imitativa de un acontecimiento del mundo, sino que trasciende el mundo experiencial en un acto de existencia reflexiva. Es el deseo de dar sentido lo que me empuja a narrar los fenómenos educativos. Es el deseo de dar sentido. Con ello tratamos de mostrar los fenómenos educativos y de entenderlos. La escritura es, en este modo de investigación, una expresión simbólica del pensamiento, con la que tratar de encarnarnos subjetivamente en cada palabra sobre el texto. Si eso se da así, podemos darnos cuenta que un buen texto de investigación puede llegar a revelar la experiencia vivida para cualquier lector o lectora. De tal manera que, a partir de su escritura y su lectura, somos capaces de abrirnos a ciertos sentidos o significados de un modo hasta el momento oculto. Por ello, supongo que Max van Manen dice lo que sigue. Dice, cito, buscar la esencia de un fenómeno. Buscar una experiencia vivida es una tarea artística, es un intento creativo de capturar un determinado fenómeno de la vida en una descripción lingüística que a la vez sea holística y analítica, educativa, evocativa y precisa, única y universal, patente y sensible. Para determinar el tema adecuado es necesario cuestionar la naturaleza esencial de una experiencia vivida, una determinada forma de estar en el mundo. Hasta aquí la cita. En definitiva, investigar la experiencia educativa es explorar los diferentes modos en que el investigador se relaciona con las personas y las cosas y al mismo tiempo con sus propias palabras. Lo que yo soy es una construcción narrativa, dice Paul Ricoeur. Somos una construcción narrativa. Mi identidad es un relato que me cuento a mí mismo y a los demás. ¿Cuándo o por qué un acontecimiento nos lleva al asombro, al extrañamiento? Podríamos preguntarnos. Nos asombramos cuando el fenómeno abre algo nuevo en nuestra conciencia y permitimos que la vida deforme nuestro relato
hasta incluso convertirnos en otra narración. Nuestro pensamiento está permanentemente expuesto e incitado a ser atravesado por otras voces, otras palabras, otros cuerpos, otros relatos que nos conmueven, que nos alteran, hasta cambiar el modo en que nos contamos, en que nos narramos. Escribir nos enseña qué es lo que sabemos y en qué modo lo conocemos. Cuando nos comprometemos con el papel, nos vemos reflejados en el texto. Escribir de una forma reflexiva sobre la práctica posibilita y capacita a la vez a la persona para que se involucre en una praxis más reflexiva. Según Van Manen, con praxis queremos decir acción reflexiva llena de pensamiento y pensamiento lleno de acción. Acción llena de pensamiento y pensamiento lleno de acción. Vale, ahora quisiera leer una cita pequeña tomada de un precioso libro de Miguel Morey titulado Pequeñas doctrinas de la soledad y que dice así, dice Miguel Morey: se trata, pues, de acoger en la escritura al acontecimiento en cuanto tal, con su presencia esquiva, sus climas y sus paisajes, su pluralidad de sentidos y toda la ambigüedad de sus valores, y acogerlo en una escritura que, a su vez, se presente como un puro acontecer ante el lector. Tres, pensar con la experiencia. Pensar con la experiencia vivida junto a otras personas demanda una cierta disposición, una manera de contar aquello que la realidad nos da cuenta. Para exponer cómo surge ahí y comprender sus embrollos, líos y dificultades. La experiencia se muestra a través de relatos. Su esencia toma, al manifestarse y al comunicarse, una forma narrativa. José Contreras y Nuria Pérez de Lara dicen: la experiencia tiene un claro contenido narrativo, transcurre en el tiempo, refleja las vivencias e implicaciones subjetivas de sus protagonistas, normalmente expresa acontecimientos, esto es, algo que ha pasado, que es contado por su novedad e imprevisibilidad, algo que vale la pena ser contado. Y normalmente también, como pasa con los relatos, da a entender, al menos en la forma en que se nos representa, en el modo en que se nos conforma y la recordamos, cuando no también en lo que se cuenta expresamente posibles significados e interpretaciones. Hasta aquí la cita. En las estancias, en el entorno de indagación, miramos cómo la experiencia de los participantes y la nuestra propia al estar allí con ellos va tomando una cualidad narrativa que se abre a un pensamiento pedagógico. Porque cada día, en un escenario educativo, puede ser entendido como una composición de múltiples experiencias singulares que dan significados variados a cada una de las vidas que las encarnan. ¿Qué hay en esos textos para pensar? ¿De qué sentidos educativos dan cuenta? En estas preguntas está uno o una implicada como investigadora, como investigador. Alguien que, a su vez, trata de decir algo de la transformación de su propia subjetividad en relación con aquellos a quienes acompaña. Y teniendo siempre presente que, como en todo texto, el contexto es un protagonista más, porque no es cualquier lugar. Es importante mostrar en la textualidad
la particularidad y el carácter del lugar en el que se lleva a cabo el trabajo de campo. Toda experiencia tiene forma narrativa y todos somos contadores de historias. Son las palabras, es el lenguaje lo que hace al texto y es el texto lo que elabora el sentido de la experiencia. En esto escribe Riquet: la historia narrada es siempre más que la simple enumeración en un orden seriado o sucesivo de incidentes o acontecimientos, porque la narración los organiza en un todo inteligible. Hasta aquí la cita. Porque la trama de un texto de experiencia ofrece tanto al investigador como al lector un orden de la múltiple disparidad de circunstancias vitales que se encuentran en una jornada investigadora. La vida en marcha de los participantes, los diálogos y entrevistas, las relaciones e interacciones entre ellos, las dificultades y la frustración, las preguntas y las contradicciones. Los textos del estudio procuran acercarse a una cierta sensación de realidad de la experiencia. Y la palabra trata de ser fiel a ella en busca de sentido y significado. Acercarnos a escuchar la experiencia de los otros es abrir la percepción a sus relatos, afinar el oído en nuestras conversaciones y limpiar los ojos de juicios para ver al mirar. Y lo que vemos son los modos en que la complejidad de las relaciones y del oficio de educar se muestran a través de los cuerpos singulares cargados de voz y gestualidad. Son expresiones sostenidas en primera persona. Todos ellos y todas ellas tienen nombre propio, un nombre con biografía, con un presente, un pasado, un devenir. Nos colocamos como investigadoras, como investigadores, desde nuestra apertura a la experiencia. Desde ella nacen las preguntas que guían nuestros ojos y oídos, preguntas que buscan, asimismo, la experiencia de los otros y la manera más adecuada de explicitar todo ello. Ordenando y dando sentido, dando orden y sentido a las historias que pasan entre nosotros, no siendo otra la tarea que la de ir orquestando el paisaje y el tiempo en la trama de un relato. La narrativa de anécdotas, según Jerome Bruner, se encarga de las intenciones y acciones humanas, de las vicisitudes y de las consecuencias que marcan su transcurso, y trata de situar la experiencia en el tiempo y en el espacio. La inseparabilidad del personaje, el ambiente y la acción deben estar profundamente encarnadas en el carácter mismo del pensamiento narrativo. Hasta aquí la cita de Brunner. De ahí que la narración de escenas permita mostrar qué es lo que tiene la experiencia para contarnos de lo vivido en el contexto, acompañando entre una fluctuante distancia y cercanía a las personas que en él conviven y participan. Se trata de las historias que hay para contar, y no solo las de los personajes del trabajo de campo, sino también del relato de la propia vivencia. De qué manera en nosotros, estando atentos y presentes, sosteniendo una serie de preguntas, ha acontecido una experiencia que tiene que ver con algo íntimo, algo que pone en cuestión nuestro propio modo de preguntarnos y, por tanto, nuestros modos de saber y de relacionarnos. Lo que se desvela, se le desvela a uno, no a cualquiera, no a uno mismo. Mueve los propios antecedentes en una forma nueva de captación y pensamiento. Una investigación que es vivida en cuanto que experiencia se vale de la narración, del relato, al menos como modo de dar cuenta de lo investigado,
mostrando la subjetividad implicada del investigador o investigadora como quien sostiene el relato, esto es, la experiencia de un aprendizaje. La investigación de la experiencia no quiere ser una representación de lo explorado, sino más bien algo parecido a una búsqueda, a una creación. Escribir es el método. Una creación que es búsqueda entretejida de escenas y pensamiento como un método encaminado a dar lugar a los sentidos que emergen en los textos. Al respecto, Carola Conle dice que no es una cuestión de contar algo que ya está claro y formulado y que tiene la unidad de algo. No es una situación de actuar primero, contar después. No hay una relación estricta antes-después entre un suceso y su relato, sino que el propio contar ayuda a construir lo que se cuenta. Hasta aquí la cita de Carola Conle, es el propio contar lo que ayuda a dar sentidos y nuevas reflexiones sobre lo acontecido en la experiencia práctica. Porque el modo de contar está afectado por el sentido y la reorientación que el investigador intenta darle en un relato. Y en eso que se cuenta es de donde tratamos de extraer o revelar las cuestiones y las cualidades pedagógicas de la experiencia, sin fragmentar dicha experiencia, manteniendo su totalidad para ir esclareciendo, ¿verdad?, de ella el remanente de significado educativo que de ella se desprende. Porque tanto la experiencia como su relato no son solo una concatenación de sucesos, sino que existe cierta columna vertebral que los llena de sentido. El encargo de la investigadora o del investigador en su proyecto es entonces el de ir tirando de esos ejes que sostienen y que quizá pueden ser nombrados como hilos de sentido que constituyen las dimensiones de la experiencia educativa que tienen lugar en el escenario. En este sentido, para terminar, la investigación es un relato de la experiencia de estar en la búsqueda y en el encuentro con lo que da que pensar, tal y como Jean Clandinin apunta, cito, estamos construyendo relatos a varios niveles. En un primer nivel están tanto las historias personales como las historias compartidas, construidas colectivamente, que se relatan en la investigación escrita. Pero los investigadores estamos obligados a movernos más allá de la explicación del relato vivido para explicar el relato de la investigación en otro nivel. Bien, creo que podemos concluir la presentación aquí. Nos vemos en la sesión sincrónica para conversar acerca de aquello que todo esto les haya dado a pensar. Gracias por estar ahí, gracias por confiar. Hasta luego.